Hola chicos y chicas, pues bienvenidas y bienvenidos a una clase más. Y pues antes de iniciar me gustaría poder comentarles sobre un mini experimento, es ultra fácil. Ya hemos hablado de la radiación electromagnética y hemos hablado de diferentes regiones del espectro electromagnético. Básicamente el espectro electromagnético o la región del espectro que yo puedo ver es la región visible, pero hay otras regiones que no podemos observarlas por obvias razones, porque en cuanto al espectro, la forma, la longitud y demás, nuestros ojos no se adaptaron a otras regiones. Nuestros ojos están adaptados solo a ciertas regiones del espectro electromagnético, que es por eso se llama la región visible. Pero eso no significa que las otras regiones no tengan características similares. Por poner un ejemplo, la radiación infrarroja. La radiación infrarroja sigue siendo fotones y se pueden observar mediante detectores de esa radiación. Generalmente las imágenes infrarrojas que yo puedo observar en esas imágenes térmicas donde se ven las zonas más calientes y demás, son imágenes que tienen detectores, pero en realidad el color es falso, ni siquiera la zona infrarroja no tiene color. No sé si han visto esas imágenes con esos colores y demás. Bueno, este mini experimento que les estoy diciendo se desarrolla con un control remoto. Esto es un control remoto de televisión habitual, muy X y demás. Es más, si yo veo a este foquito que tiene aquí, es básicamente un LED. Aquí lo podemos ver. Es un LED y si yo lo volteo a ver con mis ojos, no pasa nada. Yo no veo nada. Yo Este experimento me gusta realizarlo cuando es más presencial, porque justamente podemos ver que no se ve nada. Pero cuando yo lo acerco a una cámara, estas cámaras tienen filtros para que no se saturen de infrarrojo, de ultravioleta y demás, porque a veces sí pueden detectarlo. Por ejemplo, esta cámara no tiene el filtro. Aquí lo podemos ver. Se prende un foquito. Ese foquito que yo no veo con mis ojos, pero que sí puedo notar con mi cámara. Este foquito que está aquí, que puedo notarlo con mi cámara, eh, es algo que pues es radiación infrarroja. Aquí está, ahí está, si lo podemos ver. Prende, cada vez que la aprieto, prende esta radiación infrarroja. Pues nada, eso. ¿Qué quería mostrarles y demás? Que la radiación infrarroja y otro tipo de radiaciones están todo el tiempo presentes. El Wi-Fi es radiación electromagnética y está presente todo el tiempo. Esto, a pesar de que yo no lo veo, sí emite luz. Yo lo apachurro y está emitiendo luces, fotones a mis ojos. Eso puede ser en algunas ocasiones problemas para algunos lugares de experimentación láser infrarrojo. Hay algunos laboratorios que les voy a mostrar después que usan radiación infrarroja que no se ve, pero puede quemar. Es algo importante e interesante porque son luces que no vemos, que existen y que están todo el tiempo. Pues nada, chicos y chicas, vamos a iniciar la clase del día de hoy y continuamos. Me voy a pasar a la computadora para hacerlo un poquito más, pues ya saben, el pizarrón interactivo y demás. Estamos en vivo, entonces continuamos. Pues vámonos de lado un poquito aquí a la computadora. Vamos a comenzar con lo que nos quedamos y pues es un tema interesante y demás. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, en la clase pasada vimos el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico pues justamente explicaba algunas cosas. Los fotones que son partículas, no solo son ondas. La luz es positiva a los fenómenos ondulatorios, efectivamente, pero también es una partícula. Es algo muy interesante que tenemos del efecto fotoeléctrico. El átomo de Bohr. Ahora, esto fue una cascada de descubrimientos. ¿A qué me refiero? Empezamos con Planck, nada más para dar la noción. Empezamos con Planck, luego seguimos con Einstein y luego seguimos con Bohr. Cada uno construyó lo que hizo
de acuerdo a los descubrimientos anteriores. Siguió Bohr. Bohr resolvió otro misterio de la física con lo que supo, aprendió, descubrieron Einstein y Planck. Se conocía un experimento clave. Ese experimento clave, ¿qué es lo que pasaba? En ese experimento clave, lo que pasaba es que algunos átomos, en especial átomos que eran calentados, empezaban a irradiar luz. Eso la sabíamos este, pues desde Planck, ¿no? Pero en el experimento que se hacía, esta luz se separaba, se le ponía una barrera física a la luz. Esa barrera física que se le ponía a la luz se hacía para seleccionar solo un pequeño rayito, plin, 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 y ese rayito de luz se hacía pasar por un prisma y se esperaba que se observara un arco iris, muy bonito arco iris de todos los colores, pero eso no pasaba, no se veía un arco iris de colores, se veía algo diferente. Ese algo diferente que se veía era un espectro de emisión. Era una serie de líneas y huecos, líneas y huecos. No se veía el arco iris completo, solo se veían ciertas luces con ciertos colores y no se sabía por qué. No se sabía por qué se generaba un espectro de líneas. Y algo más interesante aún, cuando se hacía este experimento, así es como vienen en los libros viene un poquito, yo diría que es diferente de cómo se ve en la realidad. Esto en realidad es negro, por eso lo cambié de color. Este lo saqué del Chang. Esto es negro, no se debe de ver nada aquí. Se ve el color y también se ve negro, 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 negro. Y luego el color negro, 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 negro. Color negro, 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 color, y esto es negro aquí. Nada más que se grafica y demás. Em, Esto dio lugar a algo que se analizaba y justamente se llegó a ciertas conclusiones muy importantes. Resulta que cuando se confina un elemento gaseoso en un tubo de gas, como si fueran los que tenemos a veces en ya eso ya están haciendo viejitos, pero todavía los podemos ver en escuelas viejitas o en hospitales, esos tubos que son así, que se llaman tubos fluorescentes, emiten luz. Sí, pues eso tal cual es. Si se confina solo un elemento, si se confina solo un elemento dentro de este tubo, por ejemplo, solo hidrógeno, la luz que emita, si se separa con una barrera física, pues le pongo así como si fuera una paredcita, para seleccionar solo un rayito, se hace pasar por un prisma, y a pesar de que vea luz blanca como la del arco iris, esto genera solo ciertas líneas y no un arco iris. Eso no se sabía por qué, y tal cual, ¿cómo es que Planck y cómo con lo que sé de Planck y lo que sé de Einstein puedo explicar que el hidrógeno de estas líneas espectrales de emisión, el mercurio de estas líneas y no otras, el neón de estas otras líneas y no otras? Es más, tanto así que esto es como si fuera un código de barras. El código de barras, si tiene estas líneas, significa, ahora sí que como si fuera un precio, podemos identificar un artículo, puedo saber qué es el hidrógeno, qué es el mercurio o qué es el neón. El código de barras de los átomos está dentro de sus líneas espectrales. Espectral, espectro significa aparición o fantasma. Las líneas espectrales, justamente eso eran al principio para la gente, para las y los científicos. Espectros, fantasmas, líneas que se veían solo cuando se atravesaban a partir de un prisma. Esas líneas espectrales solo corresponden a cierto elemento de la tabla periódica
o a varios, y yo solo por el hecho de calentar algo y que emita luz y lo vea por un prisma y vea sus líneas, puedo saber de qué está hecho. Herramienta muy importante que se usa todavía en la llamada espectroscopía. Puedo tener algo que es un espectro inverso, como el del Sol. El Sol se sabe que está compuesto en su mayoría de hidrógeno porque las líneas correspondientes al análisis del mismo a través de un prisma y viendo los huequitos que deja, corresponden al hidrógeno. Esa es la importancia de las líneas espectrales. Eh, es algo muy, muy importante. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Pues resulta que el átomo previo al átomo de Bohr era el átomo de Rutherford. El átomo de Rutherford tenía un pequeño problema. Bueno, tenía cosas muy buenas, ya que el átomo de Rutherford era el primer modelo planetario. Explicó, bueno, ¿para qué les digo explicó? Antes de saber todo esto, necesito conocer toda la historia de los átomos. La vamos a retomar un poquito más rápido para ver cómo es que a partir de todos los conocimientos previos, porque no solo me refiero al conocimiento de Planck y al de Einstein, sino también al de Rutherford y todos los átomos anteriores, es hasta donde llegó Bohr. Bohr conjunta todo eso. Entonces vamos a hablar un poquito, si ya hablamos de Planck y de Einstein para hablar del átomo de Bohr, también necesito saber los átomos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a pasar de Grecia hasta Dalton. Pues fueron dos grupos muy importantes de descubrimientos sobre los átomos. Desde Grecia hasta los antes de Cristo, hasta John Dalton, que en específico no tengo la fecha de manera precisa, les puedo decir, a ver, por suerte siempre es bueno tener internet. Para analizar esto, soy un poquito malo para las fechas, entonces vamos a ver Dalton modelo. El modelo atómico de Dalton data de 1803. 1803. Entonces, 1803. Y Leucipo y Demócrito tenemos que están en los años 460 antes de Cristo, entre los 450 antes de Cristo, aproximadamente. O sea, sí. Esto es algo bien interesante. Cuando se hizo la deducción filosófica, pensada y demás, que no se tenía nada para experimentar, de Grecia hasta Dalton, perdón, hasta Dalton es muchísimo tiempo. O sea, el concepto del átomo se hizo en 450 antes de Cristo. Se decía que si ustedes partían algo por mitad, por mitad, por mitad, hasta llegar a una parte mínima, indivisible, homogénea y eterna, eso que íbamos a llegar eran los llamados átomos. A significa sin y tomos, división. Pero se olvidó esa idea, como casi muchas de las ideas buenas, importantes de la ciencia, se olvidan un tiempo, lamentablemente así es. Se olvidó un tiempo esa idea y esta idea del átomo se perdió porque empezaron las ideas aristotélicas, filosóficas de otro tipo y demás, que te decían que los elementos eran agua, tierra, aire. También llegó la llegada del cristianismo al mundo. Sí llegaron experimentales, los árabes, alquimistas y demás, pero eran tratados casi como locos. O sea, ¿hace cuánto tiempo tuvo que pasar? 1800 años, 2000, más de 2000 años para que, creo que lo puse al revés, más de 2000 años para que la idea del átomo se retomara. La Edad Media, el obscurantismo y demás cuestiones filosóficas y mágicas hicieron que no se pudiera llegar
a la idea del átomo hasta la llegada de Dalton. Dalton, su modelo atómico es bien conocido porque es el llamado modelo de la esfera o la bola de billar, esférica y demás. Y compone todo lo relacionado a una esfera, a una bola de billar. Cosas importantes e interesantes que da este modelo, les puedo decir que son las siguientes. ¿Por qué es importante y por qué es interesante? El modelo de bola de billar, porque explica varias cosas. Por ejemplo, de sus esferitas había unas, ahora sí que así como el chorrito es chiquito, se hacía grande, se hacía chiquito, había unas esferas, átomos, pues más grandotas o más chiquitas. Por ejemplo, el más chiquito de todos era el átomo de hidrógeno. Otro más grandote, por ejemplo, el átomo de oxígeno. Otro más grandote, por ejemplo, era el átomo de, ¿qué será? ¿Qué será bueno? Azufre. Y todas sus implicaciones, por ejemplo, la unión, o sea, eran bolas de billar y cada una era diferente, más grandes o más chiquitas. Eso era un átomo. Pero ¿por qué les digo todas las implicaciones? Si junto muchos átomos iguales, a eso lo llamo elemento. ¿Qué diferencia entre un átomo y un elemento? ¿Qué diferencia entre el átomo de hidrógeno y el elemento de hidrógeno? En que el átomo es solo uno y el elemento son un conjunto. La tabla periódica de los elementos habla de los elementos de conjuntos de átomos, muchos átomos. ¿Cuánto? Un mol. Bueno, eso ya lo veremos después. Ahora, si yo uno un átomo de un elemento y otro átomo de otro elemento, yo iba a formar un compuesto. Por ejemplo, el H2O, ¿no? H2O es un compuesto químico. Y, por ejemplo, también yo puedo tener dos elementos iguales. Esta era una molécula. Una molécula, vamos a decirle elemental. Esta también es una molécula. La unión de dos o más átomos es una molécula. Y bueno, vamos a añadirle aquí por enlace covalente. Eso ya poco a poco lo vamos a ir viendo. Molécula. Es una molécula elemental. El H2 es una molécula. El H2O es una molécula. Pero este es un compuesto y este es un elemento. ¿Ven? Es un grupo. Y así, todas las implicaciones que no se pueden partir a la mitad, que no puedo decir H1 o un medio, eso no está bien porque no se pueden partir, en proporción de números enteros, todo lo que implica una esfera sólida, proporción, pues si no las puedo dividir y demás, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue el modelo de Dalton. Muy importante, muy importante. Todas las esferas, al ser más chiquitas o más grandotas, eran más pesadas o menos pesadas. Y para él, todas eran neutras, 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 neutras. No tenían división, solo eran las bolitas. Vamos con el modelo de átomo divisible. Divisible significa que sí se puede partir y que no está formado solo de una cosa. Ese es el modelo de Thomson. Ya lo conocemos, ya les pasé por ahí un video justamente en la clase sincrónica para revisar esto. El modelo de Thomson. El modelo de Thomson fue el primer modelo de átomo divisible, o sea, que tenía partes o secciones que se podían separar. Para ello, él realizó el experimento del tubo de rayos catódicos. Luego hay mucha gente que no sabe cuál es el tubo de rayos catódicos, pero piénselo como una tele vieja. Las teles viejas tienen aquí un bulbo y ese bulbo envía proyecciones a diferentes puntos para la formación de la imagen. Esa imagen que se genera se puede desviar. Si ustedes le agregan un imán norte-sur, imagínense que tengo un imán, le agrego un imán, no sé si lo han hecho, se puede desviar los rayos, háganlo, si ya están muy viejas, ustedes tienen acceso y le ponen un imán, se desvían los rayos, se acumulan en un punto y demás. Pero si también le hago pasar cargas positivas o negativas, si le hago pasar cargas positivas o negativas, también el rayo se va a desviar. Si le pongo negativo, se repele y si le pongo positivo, se atrae.
este fenómeno justamente le permitió a Thomson, además de ganar un premio Nobel, descubrir el electrón. Importante de Thomson, descubre el electrón. Ahí está. A él, al descubrir el electrón, dijo que el átomo debía ser una carga, una esfera muy grande positiva con pequeñas cargas negativas, como si fuera, pues ya lo sabemos, todo el mundo lo dice, el muy famoso y tan conocido budín de pasas. Después de eso, pasamos al modelo planetario de Rutherford. El modelo planetario de Rutherford es un poquito más complejo. Él, al querer analizar la composición de, bueno, más bien la interacción que genera una lámina de oro con la radiación, en este caso con este, mm, la radiación de radioactividad, se sabía que las partículas alfa eran positivas. Se sabía que los elementos radioactivos estaban muy de moda, eso en los tiempos de Marie Curie y demás. Los elementos radioactivos irradiaban radioactividad. ¿Cómo se podía ver esto? Becquerel fue el primero en descubrirlo, pero esto se veía ya que estas piedras o estos elementos, cuando se les ponía una pantalla fluorescente, si han tenido de esas lunitas y estrellitas que son fluorescentes, a eso nos referimos con fluorescentes. Pues se les ponía aquí un rectángulo de un elemento pues que también fluoresce. Resultaba que si se lo ponían cerca de un elemento radiactivo, empezaba a emitir luz, empezaba a brillar. Y Rutherford, muy inteligentemente, metió al elemento radiactivo aquí en una cajita de plomo. El plomo absorbe la radiación, le abrió solo un hoyito y él esperaba que cuando se ponía aquí una lámina de oro, todos los rayos se regresaran, porque dijo, esta lámina de oro son átomos y los átomos al ser partículas, pues sí con división, son pues como el budín de pasas, esferas sólidas. Entonces él esperaba ver esto y oh sorpresa, eso no sucedió. La mayoría de los rayos pasó. El 90, 95 o más porcentaje atravesó de lado a lado, como si no existiera el oro. Y solo unos cuantos se desviaban poquito o mucho. Solo unos cuantos se desviaban poquito o mucho. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que en realidad esta lámina de oro es como si tuviera la mayoría del espacio vacío. Aquí lo podemos ejemplificar. La mayoría de los rayos pasan, unos cuantos se desvían y unos pocos menos se regresan. Esas fueron implicaciones bien grandotas para el átomo de Rutherford. Ay, caray, se me pasó una fotito por ahí que tenía en el portapapeles. Creí que le había cortado aquí una foto. Perdón. Este, mm, este átomo de Rutherford, que tenemos aquí, este, este átomo de Rutherford que tenemos aquí, bueno, más bien no este átomo, este experimento le ayudó a deducir lo siguiente. Decía, bueno, el núcleo, el núcleo debe ser bien pequeñito. O sea, se imaginaban a los átomos como si fueran esferas sólidas, pero Rutherford llegó a la conclusión que no, que debía tener algo bien chiquitito que iba a llamarse el núcleo. Iba a ser bien pequeñito porque solo unos cuantos rayos se regresaban, la mayoría, unos cuantos se desviaban, pero la mayoría cruzaban de lado a lado sin importarles nada. El núcleo tenía que ser pequeño, positivo, porque las partículas alfa son positivas, y
Y además debía ser muy masivo, porque lo demás parecía como si fuera una nube, como si fuera una nada. Hay gente que le hace la analogía del átomo de Rutherford como si fuera una malla ciclónica. Las mallas ciclónicas, si ustedes se fijan, son enrejados de esta forma. Imaginemos que yo tengo muchas piedritas chiquitas y las empiezo a aventar a esta malla ciclónica. Cuando yo las empiezo a aventar, la mayoría van a pasar de lado a lado. Unas cuantas van a chocar y se van a desviar y casi nada se va a regresar. Para atinarle a estos centros es bien difícil. Estos centros son los más rígidos y es bien difícil atinarles. Bien difícil atinarles. Eso es, entonces Rutherford se imaginó un modelo planetario, como si fuera el Sol el núcleo y los electrones los planetas. El átomo esencialmente, es algo bien importante y bien interesante, el átomo esencialmente es espacio vacío. Este lapicito, a pesar de que es muy rígido, el 90%, el 95% está vacío. Qué raro, qué loco, pero está todo, aunque se vea muy sólido, si los átomos en su mayoría son espacio vacío. Bien interesante esa información. Pero ¿cuál era el problema del modelo planetario? Pues resulta que la matemática de otro científico llamado James Clerk Maxwell, que había también para esa época calculado, y para esa época me refiero, ya aquí pasamos desde el átomo de los 1800, pero es para que ocurriera todo esto, vean, pasaron hasta 100 años, 1911. 100 años para llegar al átomo de Rutherford. O sea, uno no vivió para encontrar el otro. 2000 años para Dalton, Thomson, hasta Rutherford, 100 años. Ahora, también para esa misma época, James Clerk Maxwell estaba trabajando con las ecuaciones del electromagnetismo y las fuerzas que interaccionan entre las cargas, la distancia y la radiación electromagnética. Maxwell, al hacer estos cálculos y aplicarse, cuando se aplicaban a el átomo de Rutherford, que el electrón tuviera una carga negativa y el núcleo una carga positiva a una distancia tan cortita y como si fuera un movimiento planetario, quería decir que el electrón, al ser una distancia tan chiquita, tenía que empezar a colapsar hacia el núcleo. Se iba a destruir. Era la espiral de la muerte del electrón. Pero además de esto, al pasar por toda esta región, el movimiento de las cargas, como si yo tuviera cargas eléctricas en mi cabeza, el movimiento de las cargas iba a generar que esto perdiera energía emitiendo luz. Si yo cuando pongo en una cobija en la noche, mi cabello y la cobija juntos y se raspan, paso mi mano y puedo ver cómo se ven chispitas. Cuando conecto una clavija y demás, veo chispitas. Cuando se mueven los electrones, que la electricidad es movimiento de electrones, genera luz. Y esta luz, al ser continua y poco a poco irse cayendo, tenía que ser en todos los colores. Todos los colores. Yo sé que parece raro, yo sé que pueden decir, bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que cuando ustedes ven un átomo emitir luz, no emiten todos los colores. La matemática de Maxwell decía eso. Bueno, no de Maxwell. El átomo de Rutherford, al aplicar esta matemática, decía eso. Tenía que tener todos los colores. Pero resulta que cuando ustedes, el átomo no colapsa, sino no existiría, entonces esto pues no aplicaba, no funcionaba. Y también cuando emiten luz, no emiten todos los colores, solo emiten ciertos colores. Ciertos colores.
Eso es cierto. Es por ello que Bohr dice, no voy a aplicar la matemática de esa manera, yo voy a hacer una excepción. Esa excepción va a ser obligada, va a ser cuantizada. Y al ser cuantizada, va a usar las ideas de Planck. ¿Okay? Va a usar las ideas de Planck para decir que el electrón vive en esta zona, pero nunca, a pesar de la fuerza con la que quieren atraerse, nunca va a caer. Nunca va a caer. Este electrón, a pesar de estar aquí, no va a caer como la espiral de la muerte del electrón. No va a caer así. El electrón, si quiere bajar, tiene que desaparecer y aparecer aquí abajo. Si quiere subir, tiene que desaparecer y aparecer acá arriba. Pero nunca va a colapsar. Lo obliga, hace que esto sea cierto por una corrección y genera o menciona que la energía está cuantizada. Puede tener ciertos valores y puede no tener ciertos valores. La siguiente clase, chicos y chicas, vamos a ver esto qué significa con los colores. Todavía no lo decimos, pero tiene que ver con el espectro de emisión. Pues nada, chicos y chicas, nos vemos en la siguiente clase, ahorita. Entonces, pongan mucha atención y hasta el ratito. Muchas gracias y otra vez.